Hoy hablaremos acerca de las funciones trigonométricas asociadas a un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo en el que uno de sus lados mide 90 grados. Entonces empecemos. Consideremos un ángulo agudo θ, o sea, un ángulo entre 0 y 90 grados, ubicado en posición estándar, es decir, vamos a ubicarlo con su vértice en el origen. Vamos a llamar los lados como se muestra en la figura. El lado que queda sobre el eje X, que llamamos antes el lado inicial, vamos a llamarlo también el cateto adyacente. El lado que está al otro lado, totalmente opuesto al ángulo, vamos a llamarlo también de la manera cateto opuesto. Y la línea que va desde el punto P de coordenadas XY hasta el origen, la que informa el lado terminal del ángulo, vamos a llamarla hipotenusa. Entonces, tal como está representado ahí en el plano cartesiano, el cateto adyacente mide X unidades y el cateto opuesto mide Y unidades. De manera que este punto de por acá, esta punta del triángulo, tiene coordenadas XY. Con esta información podemos hacer algo más. Si sé cuánto mide el cateto adyacente y cuánto mide el cateto opuesto, entonces puedo saber cuánto mide la hipotenusa. Geométricamente, a partir del plano cartesiano, si este punto de arriba tiene coordenadas XY, entonces la hipotenusa va a ser la distancia que hay desde el origen, que es 0, 0, hasta el punto XY. Esa distancia no es más entonces que la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Esa va a ser la medida de la hipotenusa. Esa hipotenusa, o la medida de la hipotenusa, vamos a llamarla R. Entonces R va a ser la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, que es la distancia, como dijimos, del punto P al origen. Sabemos que el lado adyacente o cateto adyacente mide X y el cateto opuesto mide Y. Con estas medidas vamos a definir las funciones trigonométricas asociadas al triángulo rectángulo. Vamos a definir las funciones, vamos a llamar seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente de la siguiente manera. Entonces empecemos con la función seno. La función seno se va a simplificar con la palabra sen. Esta es la función seno. Ponemos el argumento, que en este caso es el ángulo θ. Tenemos sen de θ, se lee la función seno de θ y no va a ser más que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos atrás, el cateto opuesto es este cateto, el que está, como lo dice el nombre, en el lado opuesto al ángulo. El cateto opuesto dijimos que medía Y sobre la hipotenusa, que mide raíz cuadrada de X2 más Y2, o que llamamos R aquí más arriba. Entonces seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa o X sobre R. Tangente de θ, vamos a definirla como cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, Y sobre X. Y que nos damos cuenta que entonces la X no puede ser 0 para no tener división entre 0. La cotangente es lo contrario a la tangente, es decir, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. En otras palabras, va a ser X sobre Y por lo tanto Y no va a poder ser 0. La secante va a ser lo contrario al coseno. Entonces, si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, R sobre X, y por lo tanto X no puede ser 0. Y finalmente la cosecante es lo contrario a la función seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto, o R sobre Y, con Y distinto de 0. Ya tenemos la definición de las funciones trigonométricas asociadas a un triángulo rectángulo. Simplemente veamos algo más que podemos concluir a partir de la definición. Entonces, como dije hace un momento, la función secante se definía como lo contrario a la función coseno. Lo que eso quiere decir es que secante es 1 sobre coseno. La cotangente se definía de manera contraria a la tangente. Entonces la cotangente es 1 sobre tangente. Igualmente la cosecante se definía de manera contraria a la función seno. Entonces cosecante de θ es 1 sobre seno de θ. Y tangente de θ se puede ver fácilmente
que es lo mismo que tener seno de teta sobre coseno de teta. Ya tenemos definidas las 6 funciones trigonométricas de un ángulo teta asociadas a un triángulo rectángulo. Ahora vemos algunos ejemplos de cómo usar o cómo calcular funciones trigonométricas. En este primer ejemplo, supongamos que tenemos un triángulo en el que el cateto adyacente mide 3 unidades y el cateto opuesto mide 4 unidades. Entonces calculemos el resto, o calculemos las funciones trigonométricas. Entonces, esta información se puede representar por medio de esta figura, en la que tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo teta. El cateto adyacente mide 3 unidades y el cateto opuesto mide 4 unidades. Para poder encontrar las funciones trigonométricas, nos faltaría encontrar cuánto vale la hipotenusa. Pero se puede hacer fácilmente usando el teorema de Pitágoras, como dijimos hace un rato. Si sé cuánto miden los catetos, entonces sé cuánto mide la hipotenusa de esta manera. La hipotenusa, que es r al cuadrado, va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 25. Entonces r es raíz cuadrada de 25 o es 5. Entonces, como sé cuánto mide ahora la hipotenusa, que mide 5 unidades, ya tengo la medida de cada uno de los lados del triángulo y por lo tanto puedo calcular las funciones trigonométricas asociadas. Entonces, ¿qué es seno de teta? Por definición va a ser, seno de teta es la medida del lado opuesto, que es 4, sobre la medida de la hipotenusa, que es 5. Entonces, seno de teta es 4/5. ¿Qué es coseno de teta? Coseno de teta es la medida del lado adyacente, que es 3, sobre la medida de la hipotenusa, que es 5. Entonces, coseno de teta es 3/5. ¿Qué es tangente de teta? Dijimos que era la medida del lado opuesto, que es 4, sobre la medida del lado adyacente, que es 3, así que tangente de teta va a ser 4/3. Con seno, coseno y tangente es suficiente si usamos lo que dijimos hace un momento, que cotangente de teta es 1 sobre tangente de teta, secante de teta es 1 sobre coseno de teta, o cosecante de teta es 1 sobre seno de teta. Podemos usar eso o simplemente podemos usar la definición. Si usamos la definición, ya dijimos, cosecante de teta, ¿a qué es igual? Va a ser el valor o lo que mide la hipotenusa sobre lo que mide el lado opuesto, que es 4. Entonces sería 5 sobre 4. Que no es más que el inverso de la función seno. De la misma manera, la función secante, que es inversa a la cosecante, sería hipotenusa sobre el lado adyacente, es decir, 5/3, y cotangente, que es la inversa de la tangente, es lado adyacente, que es 3, sobre el lado opuesto, que es 4. Ahora tenemos un ejemplo en el que conocemos cuánto vale la función seno de alfa. Entonces, aunque seno de alfa es igual a 1/2, nos piden encontrar cuánto vale otra función, en este caso tangente de alfa. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Primero que todo debemos recordar lo que es la función seno. Sabemos que la función seno es lado opuesto, que llamamos y generalmente, sobre hipotenusa, que llamamos r generalmente. Es decir, que seno de alfa se define como y sobre r. Entonces, en este caso, que nos dicen que seno de alfa es igual a 1/2, podemos decir que y sobre r es igual a 1/2. Así que, sin pérdida de generalidad, podemos decir que y es 1 y que r vale 2. Es decir, que tenemos cuánto mide el lado opuesto y cuánto mide la hipotenusa. Vean algo que es importante. Si y sobre r es igual a 1/2, yo puedo decir que y vale 1 y que r vale 2, pues también podría decir que y vale 2 y que r vale 4. Es decir, cualquier combinación que me dé 1/2. Eso no es importante, simplemente tomemos la que es más fácil, la que es más directa, que es igualar y con 1 y r con 2. Entonces, si y vale 1 y r vale 2, puedo decir que tenemos un triángulo como el que estamos aquí poniendo en la figura, en el que tenemos un lado opuesto que mide 1 unidad y la hipotenusa que mide 2 unidades. Entonces, sé cuánto mide el lado opuesto, sé cuánto mide la hipotenusa. Como me piden cuánto vale la tangente, entonces debo saber también cuánto mide el lado adyacente, que no lo conozco. Entonces, ¿cómo sé cuánto mide el lado adyacente? Usamos el teorema de Pitágoras. Recuerden que por el teorema de Pitágoras,
la medida de la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la medida de los catetos, o que r cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado, es decir, que en este caso, r cuadrado, que es 2 al cuadrado, es decir, 4, es x al cuadrado, que es la medida del cateto adyacente, más 1 al cuadrado, que es 1, la medida del cateto opuesto. Entonces 4 es igual a x al cuadrado más 1, entonces x al cuadrado es 4 menos 1, que es 3. Y de ahí sabemos entonces cuánto vale x. Entonces si x al cuadrado es igual a 3, es porque x es raíz cuadrada de 3, y si x vale raíz cuadrada de 3, ya sabemos entonces cuánto mide el cateto adyacente. Y con esa información se puede calcular el valor de la tangente. Entonces la tangente es lado opuesto, que es 1, sobre el lado adyacente, que es raíz cuadrada de 3. Entonces tangente de alfa es 1 sobre raíz cuadrada de 3, o racionalizando, no es más que raíz cuadrada de 3 sobre 3. De esa manera se pueden resolver muchos tipos de ejemplos. Por ejemplo, en este caso, si conozco cuánto vale la cotangente y me piden cuánto vale el coseno. Entonces nuevamente debemos decir, si la cotangente es 2/5 o 2 sobre 5, como cotangente es lado adyacente sobre el lado opuesto, entonces puedo pensar que mi lado adyacente mide 2 unidades y que mi lado opuesto mide 5 unidades. Entonces tendríamos un triángulo como el de esta figura. Un triángulo con lado adyacente 2 unidades y lado opuesto 5 unidades. Como me piden cuánto vale el coseno, que el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, debería calcular nomás cuánto vale la hipotenusa. Y para eso nuevamente usamos el teorema de Pitágoras y recordar que la hipotenusa al cuadrado, que es r al cuadrado, va a ser la medida del cateto adyacente, que es 2 al cuadrado, más la medida del cateto opuesto, que es 5 al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado más 25, que es 29, de donde r vale raíz cuadrada de 29. Entonces ya sé cuánto mide la hipotenusa, raíz cuadrada de 29, y con eso ya podemos calcular la función coseno. La función coseno sabemos que es lado adyacente sobre hipotenusa, entonces tendríamos simplemente que coseno es 2 sobre raíz cuadrada de 29, o si queremos podemos racionalizar.